Bueno, chiquillos, en este primer video vamos a ver el tema de la configuración para que nuestro sistema se conecte a una base de datos en MySQL. ¿Ya? Primero que todo hay que, ¿cierto?, agregar una referencia que tiene que ver con el MySQL Data, mysql.data, que ya lo hicimos en la clase anterior. Sería botón derecho, ¿cierto?, agregar referencia, y acá buscan, ¿cierto?, MySQL, y ahí les va a aparecer MySQL Data para que lo puedan referenciar al proyecto. ¿Ya? Lo otro es que hay que crear este árbol de directorios, ¿cierto?, donde va a ir en la carpeta config todo lo relacionado con la configuración del proyecto. En este caso vamos a dejar acá una clase que me permita a mí administrar mi conexión al motor de base de datos MySQL. El controlador, ¿cierto?, que me permita a mí traspasar los datos desde las vistas hacia el modelo que está más acá abajo, que finalmente va a hacer las consultas a la base de datos. El response, ¿cierto?, que es algo nuevo que creo que no queda muy bien claro. El response, ¿cierto?, es una ayuda que tenemos nosotros para empaquetar los datos y así responder, por ejemplo, múltiples datos hacia las vistas. ¿Ya? Es una forma de empaquetar los datos para que sean transportados hacia la capa del cliente, ¿ya?, desde la capa del servidor. Y en las vistas vamos a dejar finalmente, ¿cierto?, todo el tema de los formularios. Por lo tanto, la forma en la que se va a enviar, ¿cierto?, los requests y finalmente la respuesta a los responses va a ser de la siguiente forma. De la vista vamos a saltar directamente al controlador. El controlador va a administrar los datos y los va a mandar al modelo. El modelo va a hacer la petición, las consultas a la base de datos y va a empaquetar la respuesta a través del response. ¿Ya? Finalmente, cuando los datos los empaquetan con el response, se los devuelve al controlador y el controlador finalmente los devuelve a la vista ya con los datos empaquetados. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser configurar, ¿cierto?, la conexión a la base de datos. En la carpeta config tienen que crear, ¿cierto?, una clase que se llame conexión, y dentro vamos a definir una función. Primero, ¿cierto?, borrar el namespace, y lo segundo es, antes que todo, importar, ¿cierto?, una clase, un paquete de clases que está en esta ruta, mysql.data.mysql_client, ¿ya?, que me va a permitir a mí abrir y administrar mi conexión de base de datos. Pues bien, ahora dentro de la clase conexión que nosotros acabamos de definir, vamos a escribir un método, ya, un método público para poder tener acceso a él desde cualquier parte del sistema, ya, un público estático, ya. En este caso vamos a decirle que va a retornar un objeto. Luego vamos a saber qué tipo de objeto es. Le vamos a llamar a este método getConnection, ¿ya?, o getConnection, ¿ya?, y no le vamos a pasar ningún valor como parámetro. ¿Ya? Abrimos la llave, ¿cierto? El primer error que me va a decir es que no está devolviendo datos. ¿Ya? Lo primero, definimos un string, ¿ya?, que se llame conexión, es igual, ¿ya?, y pegan este string que yo traje desde el proyecto que habíamos avanzado. Ya no es necesario que ustedes aprendan el string, sino que lo vamos ahora a desglosar para saber qué es lo que es cada una de sus partes. Lo primero es que tiene el data source, ya el data source, ¿cierto?, es la dirección donde está el servidor de base de datos. En este caso, como es local, localhost o 127.0.0.1. Si estuviera, por ejemplo, alojado en algún servidor web, vamos a necesitar de su dirección IP para alcanzar, ¿cierto?, a conectarnos al motor de base de datos. Después viene el puerto, ya el puerto por defecto 3306, el de MySQL. Puede variar, ¿cierto?, y si varía lo tenemos que cambiar acá.
el username, ¿cierto? El nombre de usuario con el que nos vamos a conectar a la base de datos, en mi caso root, la password de ese usuario, ya en mi caso es vacío. Si ustedes tuvieran una clave la tienen que escribir acá. La base de datos, el database, ¿cierto? Que es la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar. Eso tiene que coincidir derechamente con el nombre que tenemos ya en la base de datos en el servidor, ¿ya? Pues bien, luego de eso vamos a crear un objeto del tipo MySQL connection, a dar como nombre connex, es igual a new MySQL connection, y vamos a abrir los paréntesis. Me dice que tiene dos constructores. El segundo recibe, ¿cierto?, un connection string o string de conexión, que es el mismo que acabamos de definir, ¿cierto?, arriba. Ahí, conexión. Lo que va a hacer es que va a crear un objeto que se va a comunicar con la base de datos con los parámetros que nosotros les dimos para que se conectara. Finalmente, lo que tenemos que hacer es un return, ¿ya? Retornar, ¿cierto?, el connex, que sería la conexión. En este caso, nosotros definimos un objeto arriba, hay que cambiarlo, ¿cierto?, por el tipo de datos de connex, que sería MySQL connection. Y de esta forma definimos el string de conexión para que nuestra aplicación se comunique al localhost a través de este puerto con estas credenciales de root y password, y se dirija a hacer las consultas siempre a esta base de datos, ¿ya? Ese es el primer video, chiquillo, que configura el acceso a la base de datos a través de la clase conexión.